de nación. Uno de los más influyentes teóricos de esta idea de nación, Benedict Anderson, plantea que podemos entender la nación como una comunidad política imaginada. Este es un concepto novedoso de Anderson, que surge a fines del siglo XVIII para sustituir la legitimidad teocrática del poder por otro de tipo secular. Como ustedes saben, la Revolución Francesa marca el cambio del antiguo régimen a un nuevo régimen democrático burgués, y si la Iglesia no va a ser, en ese momento al menos, el sustento fundamental del Estado, se buscará una legitimidad que trate de reemplazar, en este caso, el tipo secular. Y pues esta imaginación de la nación y un Estado como espacio comunitario viene a tratar de resolver el problema de hacer a un lado esa desigualdad socioeconómica, pero tratando de manejar la idea de que el Estado es el espacio comunitario de bien común, y de bien común sobre todo para los ciudadanos. Llamamos igualdad ante la ley al menos. ¿Qué es entonces la identidad nacional? Es una construcción histórica que, bajo este esquema, se pretende construir desde el sector oficial o del Estado. La construcción de la identidad nacional entonces incluiría, según esta idea, tres elementos. Un mito fundacional, por ejemplo en el caso de Venezuela, en el caso mismo de Estados Unidos, viene a ser la independencia, la guerra, las películas se han hecho, me viene a la mente, por ejemplo, el Patriota de Gibson, y otras que se han creado en torno a figuras de Sudamérica. Un discurso histórico oficial, es decir, el intento de explicar de dónde venimos. En el caso de Honduras se empieza a crear un discurso histórico con la reforma liberal de Marco Aurelio Soto, y de hecho no va a ser casual que con este gobernante liberal se pretenda crear el primer relato histórico oficial encargado a Antonio Ramón Vallejo, con el nombre de Compendio de Historia Social y Política de Honduras, en la época de la reforma liberal. Otro elemento importante para construir nación es el panteón de héroes. Entonces, sabemos que en el caso de Honduras ese panteón de héroes está constituido oficialmente desde la reforma liberal con Morazán, quizá el principal de todos, Valle, Herrera, algunos de ellos están en nuestras monedas, y al final aparecerá en el panteón de héroes de Honduras Lempira. Y también otro elemento importante de crear esta identidad nacional, la idea de nación, son los símbolos explícitos que comienzan a aparecer a finales del siglo XIX. No obstante que la reforma liberal es el momento quizás más importante, esto no implica que anteriormente no haya esfuerzo. Ya cuando Honduras se retira de la República Federal en 1838, de empezar a construir ese resto de la comunidad imaginada en los hondureños. Y entre otros elementos previos a la reforma liberal tenemos la reivindicación del territorio, por ejemplo el tratado que permite a Honduras recuperar de Inglaterra la Mosquitia y las islas de la Bahía, eso es importante, como también la frustración del intento emancipador de Olancho respecto al Estado de Honduras con la famosa alcancía de Mérida en 1865. Posteriormente vamos a encontrar una serie de elementos como la creación de la bandera, el escudo nacional a partir de 1875-76, y un antecedente importante es cuando Honduras adquiere su nombre oficial el 8 de mayo de 1862, cuando pues, se declara oficialmente como nombre de República de Honduras. Creo que Honduras es el último de los estados centroamericanos que se va a denominar oficialmente República. Primero creo que fue Guatemala, y todavía Honduras se seguía considerando, al menos oficialmente, como un estado de la República Federal, pero a partir de 1862 se denomina oficialmente República de Honduras. A partir de entonces pues vendrán otros elementos importantes, las que ya mencioné durante la reforma liberal, la primera historia oficial de Honduras, basada en los documentos del recién creado Archivo Nacional, que contaba entonces con cerca de 10.000 documentos, y que se transportaron de Comayagua a Tegucigalpa. También se creó posteriormente la Biblioteca Nacional, y aquí la importante tarea y labor que va a realizar el sacerdote Antonio Ramón Vallejo. Dice el historiador hondureño Marcos Carías en su importante obra de la patria del pueblo, la patria compartida, que para 1949 Honduras ya había definido prácticamente los elementos básicos de su identidad. Dice él, Honduras como nación y como patria ya tenía
en 1949 muy claramente conseguidos y definidos todos sus atributos. No le hacía falta bandera, escudo, árbol, flor, danza, mapa, patrona, la Virgen de Suyapa, poetas nacionales, y además poseía a sus héroes, que ya lo mencionamos, el panteón de héroes que viene a ser construido desde la Reforma Liberal, y sus ilustres antepasados aborígenes. En este caso destaca la Carías cuando, en el contexto de las ideas del sacerdote Lunardi, se empieza a plantear un supuesto origen del hondureño sobre la base de la cultura y la civilización de la raza maya. Posteriormente eso va a ser rebatido, pero en ese momento va a predominar esa idea, ¿verdad? Un origen en buena medida indígena de los hondureños. ¿Cómo aparece entonces aquí la Lempira en toda esta construcción de nación imaginada? Bueno, hay tres momentos, ¿verdad? Un elemento muy importante va a ser el principio del himno nacional. Hay un artículo específico o un ensayo de Darío Branca sobre la creación de la moneda. ¿Por qué se crea la moneda con el nombre de Lempira? Es una iniciativa precisamente del doctor Jesús Aguilar Paz, quien también tiene, entre otros méritos, haber elaborado el primer mapa o rostro de la patria, el cual fue oficializado por el Congreso Nacional en el año de 1933. Es una coyuntura bien especial. Confluyen varios elementos, nos plantean los analistas de este periodo. En primer lugar, ocurre una guerra civil en 1924, está la compañía bananera que también interviene en los conflictos internos de Honduras, y también se ha dado una masiva migración extranjera que va a ocupar espacios de acumulación económica que de alguna manera han dejado las compañías bananeras, sobre todo el comercio. El comercio, en este caso, fundamentalmente comerciantes árabes, comerciantes judíos, en menor medida en la zona central chinos, y esto empieza de alguna manera a dejar para la élite política hondureña prácticamente sobre ese costo de espacio y muy poco la acumulación grande de tipo capitalista. Entonces, sumado a esa exclusión de la economía que está siendo acaparada primero por las compañías bananeras, mineras y después los inmigrantes, empieza a haber un rechazo a este tipo de extranjeros y Lempira comienza a cobrar importancia. Y si le sumamos a eso la guerra civil de 1924, que bien ha historiado el colega Soriano, surgirán intelectuales que también articularán ese elemento y empezarán a plantear la necesidad de la defensa de la soberanía nacional, un elemento bien importante que confluye con el asunto del rechazo económico a los inmigrantes. Entonces, Lempira en el siglo XX tiene tres momentos en que irá siendo tomado en cuenta como un símbolo importante de esa comunidad imaginada de la nación. En primer lugar, en el himno nacional, que es oficializado bajo la presidencia de Alberto Membreño en 1915 por decreto ejecutivo, y posteriormente el Congreso lo oficializa, si no me equivoco, en el año de 1916 en enero. Pero ya el primer momento de oficialización en 1915, noviembre de 1915. Aunque ya el himno había sido elaborado o musicalizado por Carlos Alvin, como ustedes saben, y escrito por Augusto Constancio Cuello Esteves en el año 1904. Pero fue hasta 11 años después que adquiere oficialización como himno. Entonces es el primer momento en que Lempira comienza a ser reivindicado. Recuerden que de alguna manera el himno nacional nuestro es una historia romántica de Honduras. Y el famoso India Virgen, hermosa dormiente, ahí aparece Lempira, por primera vez en un esfuerzo de oficialización nacional. También en 1926 hablábamos, a iniciativa en el Congreso Nacional de Jesús Aguilar Paz, se presenta que este sea el nombre de nuestra moneda, que entonces era el peso plata. Y hay una discusión, hay dos mociones, una que sea Lempira, que es la propuesta de Jesús Aguilar Paz, y la otra que llame Morazán. Hoy pagaría unos 25, 30 Morazán, en verdad, por un imperial como Argentino Maraquiles, pero en ese momento la discusión articulada, los debates en el Congreso plantearon esa idea de la soberanía, de esa vena indígena que corría entre los hondureños. Y un tercer momento que también catapulta la imagen de Lempira en el imaginario nacional es cuando se genera un concurso por el Congreso Nacional para la elaboración de los pintores hondureños de un lienzo que reivindicara lo nacional, lo verdaderamente hondureño, y triunfa, en ese momento se me escapa el nombre del artista, un lienzo donde era recogida la hazaña de Lempira contra los españoles. Este lienzo representativo gana el premio en 1928. Entonces el lienzo nacional, la moneda nacional y el himno nacional
termina en esos primeros 30 años del siglo XX de darle un lugar preponderante a la mentira en este imaginario de nación. Esta es una imagen pobre de don Jesús Aguilar Paz, ¿verdad?, llamado por un libro aquí, El alquimista de Guarana. En esa discusión de por qué en el Congreso Nacional en 1926, por qué debería llamarse mentira, un estrato interesante es este que él plantea acá. Dicen: el elemento indígena es en nuestro país el elemento predominante en la constitución de la patria hondureña. Por otra parte, dicen, la sangre española, hidalga y valiente y generosa, constituye la otra columna en que descansa en Honduras y en la mayoría de los países hispanoamericanos la estructura de la nacionalidad. Este discurso no es casual. Recuerden que también tiene influencia del indigenismo mexicano, ¿verdad?, eso de la raza cósmica, y se expande esa idea de reivindicar esta vena indígena en los hispanoamericanos. Posteriormente, sin embargo, en 1945 nos dice Darío Uraque que la categoría india en los censos fue suprimida. Y el de 1910, el último que utilizó también el concepto de mulatos y de pardos. Después se va a dar una situación que los analistas de este fenómeno le llaman la oficialización ya de una Honduras no negra, no parda, no mulata, no india, sino mestiza. Pero mestiza rescatando, como miramos en la slide anterior, donde estaba eso de la paz, la idea de que somos constitutivos de otros elementos. Entonces ahí nace una especie de mito, el mito de todos los hondureños como mestizos. Pero una parte de ese mestizaje deriva de esa ascendiente indígena, donde la mentira juega pues un papel importante. En junio de 1995 hubo una movilización, creo que la primera comenzó en el año más adelante, en 1994, cuando era presidente Carlos Roberto Reina. En 1995 se suscribe el Estado de Honduras al convenio 169 de la OIT, que comienza a reconocer no solo la existencia, sino los derechos territoriales, la idea de la famosa consulta que debe hacerse las comunidades en caso de generarse proyectos de desarrollo que les involucren, muy a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos años en Honduras con las políticas extractivistas e incluso con la muerte de Berta Cáceres. Pero el antecedente de la cual las comunidades organizadas indígenas y afrodescendientes retoman es ese momento que el presidente Carlos Roberto Reina suscribe el convenio 169 de la OIT y reconoce oficialmente, y de alguna manera empieza a enterrarse ese mito del mestizaje predominante en Honduras. Sin embargo, piensen que a pesar de que Carlos Roberto Reina, motivado por esas movilizaciones, suscribe el convenio 169 de la OIT, las movilizaciones del 94, de Lencas y de Garífuna, él declara a un periódico lo siguiente: los pueblos indígenas necesitan nuestro apoyo y nuestro cariño. Fíjense qué contradicción la que él hereda en el pensamiento de este imaginario, este mito del mestizaje. No porque sean etnias distintas, si todos somos mestizos. Por eso lo pongo en rojo. En un país que nunca o que no ha tenido problemas raciales. O sea, es un elemento bien interesante de cómo acepta reconocer a los indios, pero al final no cree que los indios existen. Y porque todos somos mestizos. Darío Uraque plantea que el discurso de mestizaje que retoma lo indígena, en este caso una mentira como referente, tiene explicación, lo refería anteriormente, en la historia étnica racial de la costa norte. Siguiente slide. En el caso de la inversión bananera. Como les decía, este asunto de la llegada de los extranjeros que comienzan a apoderarse de los rubros más importantes de la economía nacional se va a vincular también con el rechazo de los intelectuales hondureños, particularmente liderados por Roland Turcios, a la intervención en la Guerra Civil de 1924 por los marines, que en número de 200 desembarcan y llegan a Tegucigalpa con la idea de proteger los intereses y propiedades de los norteamericanos en el país. Entonces, estos intelectuales liderados por Roland Turcios también empiezan a rescatar esta idea, la de la mentira como un defensor de la autonomía nacional. De hecho, el famoso boletín que escribe Roland Turcios es el Boletín de la Defensa Nacional, y se van a reivindicar estos elementos. Siguiente slide, por favor. Entonces, confluyendo esto con el asunto económico, y como dice Kant, el peligro de la inmigración también negra, porque no solo vinieron inmigrantes que generaron poder económico, sino que también vinieron
inmigrantes que buscaron trabajar en las compañías bananeras ante la aparente oferta que había laboral. Entonces, como ustedes saben, vinieron negros de Jamaica, de Caimán, sobre todo de Jamaica y también de Belice, a trabajar en la compañía bananera, como también en el caso de Costa Rica se dio también este fenómeno. Esa raza considerada indeseada, más el poderío económico de las primeras y segundas generaciones de inmigrantes del Medio Oriente, árabes, palestinos y judíos, va a generar también ese contexto de pretender reivindicar ese elemento. Entonces, ya en el año 1929 se va a comenzar a generar trabas. Eso lo podemos ver en las investigaciones, por ejemplo, también de Jorge Amaya sobre los árabes en Honduras. 1929 marca un fin de esa cordialidad con la diversidad de inmigrantes. Anteriormente, desde 1866, con José María Medina, la ley de inmigración, si bien tenían en la mente de nuestros gobernantes la atracción sobre todo de inmigrantes anglosajones, europeos, para supuestamente mejorar la raza, pero lo cierto es que no fueron muy específicas para bloquear la entrada de estos inmigrantes, o los llamados de segunda categoría, como los que aparecen acá, los trabajadores claramente afrodescendientes. Entonces ya comienza a generar también la idea de rechazarlos porque representan una supuesta competencia a la mano de obra hondureña, y vamos a ver cómo algunos intelectuales, incluyendo Rolando Turcios, un gran patriota antiimperialista, maneja sus conceptos muy especiales sobre esta inmigración considerada indeseable. Y desde 1929 la ley de inmigración bajo el gobierno de Mejía Colindre va a plantear que negros, chinos, árabes y judíos, si quieren entrar a Honduras, tienen que pagar el equivalente de aquel tiempo, que imaginen ustedes cuánto sería, 5 mentiras. Esta es una imagen de Rolando Turcios y un extracto de algo que él publicó el 18 de julio de 1916, creo que es el Cronista. Decía él: nunca el país podrá soportar largo tiempo la presencia de una turbamulta de negros perniciosos e incorrectos venidos a Honduras. El hondureño, que es de raza 1000 veces superior al negro, que es más inteligente y apto para las faenas agrícolas, cuán perniciosos han sido para el país, que aún trabajan en las fincas de la costa norte. Uno de nuestros más grandes intelectuales y patriotas, antes de la venida de los marines, ya se expresaba 8 años de esa manera. Me recuerdo un poco, no de memoria, no lo recuerdo, pero en el valioso trabajo del colega Omar Aquino en Valladares hay algo referido que retoma sobre cómo había mucho cariño en la escritura de intelectuales de la costa norte sobre la presencia de los negros, en particular en Tela, ¿no? Pero no recuerdo exactamente y no lo hubiera incluido acá. Yo me la acuerdo. Claro. Tenemos una imagen de Alfonso Guillén Zelaya. Creo que todos ustedes recuerdan un ensayo precioso que escribe sobre el trabajo. ¿Recuerdan el nombre del ensayo? Que nos hace repetirlo en las clases de cívica en el colegio. Los famosos ensayos de esencial. Hay un colegio que se llamaba así, ¿verdad? De musical. De Guillén Zelaya. Perdón, don Alfonso Guillén Zelaya tenía esta opinión de esta migración. Decía: en Honduras la invasión negra desplaza a los hondureños de manera insistente y humillante, y se corre el peligro que con el correr de los años Honduras no sea sino una nación de mulatos. Era un peligro, ¿verdad? Esto lo dijo Alfonso Guillén Zelaya en un ensayo en el diario El Pueblo el 10 de marzo de 1931. No habíamos entrado todavía en la dictadura, vivíamos en una sociedad democrática y en un momento todavía. Un gobernador de Atlántida, ya dentro de la dictadura de Carías, dándose cuenta de ese rechazo que no solo los negros, sino también los inmigrantes árabes comienzan a recibir, escribió en un diario de La Ceiba este concepto, porque era muy amigo de los inmigrantes y comerciantes árabes. Decía él, don Adolfo Miranda: el concepto de razas inferiores aplicadas a los árabes es un error garrafal. Los señores sirios, libaneses y palestinos son de raza blanca. Ojo, miren lo que dice acá: una colonia altamente trabajadora y útil, porque las negrerías y las indiadas analfabetas de la República, que son la rémora invencible para nuestro mejoramiento, no nos dejan boca con qué hablar. Eran nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros gobernadores. Aunque ya estábamos en la dictadura, por supuesto. Dice don Darío Uraqui, académico que de alguna manera refiere estas ideas: debe cuestionarse la suposición de que en Honduras ha habido un beneficio de una integración histórica racial armónica.
y que hubo un avanzado mestizaje que venía de la colonia, ¿verdad? Para Eurac y otros investigadores, realmente ese mestizaje del cual harán referencia a la historia tradicional y oficial se va a dar sobre todo en el siglo XX. Con estas corrientes migratorias, la venida de los negros jamaiquinos, bueno, las obras de infraestructura que van a conectar primero a la costa norte y más adelante, después de la dictadura de Carías, el Pacífico y el Atlántico, las carreteras, etc. Todo esto va a generar movimientos migratorios, la dinámica bananera, que va a propiciar esas mezclas, pero lamentablemente el concepto de mestizaje también se llevó de encuentro la existencia real de todos los indios y no digamos los afrodescendientes. A partir de 1995, el Estado hondureño entonces abandonó el modelo o la idea de una nación homogénea y de alguna manera asistimos, oficialmente al menos, a construir la idea de una nación multicultural, sobre todo cuando el gobierno de Carlos Roberto Reina en 1995 ratifica el convenio 169 de la OIT y se crearon instituciones, Fiscalía de Etnias, el programa Nuestras Raíces, que reconocen en teoría, y es muy importante que obviamente todo esté muy claro, la existencia y derechos de la diversidad étnica. Se decretó programas y proyectos de educación bilingüe y intercultural con distintos organismos, por ejemplo, pero solo hasta el año 2001 se volvió a incluir en los censos la pregunta a las personas si hablaban una lengua india o negra. Finalmente, para no pasarlos tanto, y hablando de los 20 de julio como hoy, hay que recordar que la idea de declarar a Elvira como héroe viene desde el año 1975, incluirlo en el calendario cívico a los 20 de julio. Y muchos años después, casi 80 o 90 años después, un 20 de julio del año 2013, el Congreso Nacional, al igual que ha hecho en estos últimos días, que se ha vuelto costumbre, sesionó en la ciudad natal del presidente de la República, en Gracias, y se aprobó una ley muy controvertida. Fíjense qué ironía, ¿verdad? Haciendo relación a Elvira como un máximo defensor de la autonomía nacional, se aprobó la famosa Ley de Promoción y Desarrollo y Reconversión de la Letra Pública. En aquel momento, el diario Tiempo, ya extinto, impreso, con lo que ya digital, decía un editorial que esta ley será utilizada para negociar principalmente los recursos renovables con empresas transnacionales en condiciones exclusivas al interés nacional, con ridículos beneficios para nuestro país y de negación de la soberanía. Como pueden ver, hay una caricatura ahí a la derecha de estudiante caricaturista Luis Chávez, donde pues empieza, eso de ahí pide después a otras leyes como la ley de las ciudades modelo, ¿verdad? Que se aprobó, como ustedes saben, había decidido declararla inconstitucional, pero la nueva corte negó los amparos posteriores cuando la ley solo le cambió el nombre, ¿verdad? Y de ahí Luis Chávez caricaturiza esa ley de las ciudades modelo y la ley de promoción y desarrollo y de conversión como inmobiliaria Juan Orlando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Guillermo Varela por su ponencia. Yo antes de que empiece Edgar quería hacerte una pregunta, Memo. ¿En qué momento o cuál es dónde termina el mito y dónde empieza lo real o lo verdadero desde el punto de vista de rigor científico en cuanto a la figura de Elvira? Bueno, hay dos versiones que siguen compitiendo para